disfrutar presencia, gracia, poder y misericordia de Dios sobre tu vida. Yo quiero traer un punto de reflexión en esta mañana. Y el punto de reflexión lleva como título Una pequeña idea de Dios. Una pequeña idea de Dios. Y para este punto de reflexión, yo quiero que me acompañes a la escritura en el libro de Isaías 40:12. Isaías 40:12. El incomparable Dios. Una pequeña idea de Dios. ¿Cuál es la idea que alberga en su corazón, en su espíritu, en su alma? Que lo inspira a moverse, a avanzar, a creer, a no tirar la toalla, a seguir más adelante, una milla más, 1 kilómetro más, porque hay algo de Dios. Una pequeña idea de Dios, una pequeña relación con Dios, una pequeña idea de Dios en tu espíritu te llevará y te catapultará a caminar 1 kilómetro más para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Así que hoy es el día, hoy es el momento de disfrutar, de obtener lo que Dios tiene. Escucha una pequeña idea de Dios, dice Isaías 40:12, el incomparable Dios de Israel. Y usted va a decir, este incomparable Dios no solamente es Dios de Israel, es Dios de mi vida. Y allí colocas tu nombre, vamos, el incomparable Dios de... Vamos, di tu nombre pues, el incomparable Dios de... Vuélvelo, repítelo ahora como que estás comenzando a creer. El incomparable Dios de... Y allí comienzan a suceder los milagros, las transformaciones. Por eso es que la palabra de una u otra manera nos enseña, escucha, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? El incomparable Dios midió las aguas en el hueco de su mano. Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Escucha, las aguas y el mundo está cubierto de 3/4 partes de agua. Y el incomparable Dios del cual te estoy hablando ha medido las aguas en el hueco de su mano. Imagínate por un instante su protección, su cuidado, su favor, su misericordia, su benevolencia, el poder que tiene para protegerte, para guardarte, para defenderte. Establece un escudo alrededor de ti y nada malo le acontece a aquellos que confían en Dios. Por eso una pequeña idea de Dios en tu espíritu te llevará a disfrutar de la bendición que se derrama del reino de los cielos sobre tu vida. Una pequeña idea de Dios necesitamos usted y yo para obtener un nuevo mañana. Hoy es el momento de disfrutar, de entender que Dios, como dice el libro de Isaías, Jehová consuela a Sión, Jehová consuela a aquellos que caminan, que avanzan en búsqueda de presencia, en búsqueda de respuesta, y les dice desde el trono de su gracia, desde el trono de su misericordia, ¿sabes? Yo te cuido, yo te guardo, porque si he medido las aguas en el hueco de mi mano, te protejo, te cuido, te guardo. ¿Por qué? Porque la palabra te dice, tú no tienes que levantar, como dicen por allí, me lo juras, tú no tienes que levantar un juramento. Tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Dios te dice, no jures por el cielo, porque el cielo es mi trono. El cielo es el trono de Dios. Y cuando usted y yo creemos, tocamos el trono de Dios para obtener respuesta. Una pequeña idea de Dios nos va a hacer reír. Vamos a contarle a Él, escúchame, usted y yo vamos a contarle a Dios nuestros planes, nuestros deseos, nuestros proyectos, porque cuando usted y yo le contamos a Dios nuestros planes, nuestros deseos, nuestros proyectos, Él se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque lo que Él tiene es mucho mayor, mucho más grande, sin esfuerzo, sin sacrificio, solo creyendo en Él. Escucha lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9 del libro de Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, si queremos hacer reír a Dios, cuéntale tus sueños, cuéntale tus deseos y Dios te va a hablar y te va a decir: ¿sabes qué? Mis sueños, mis deseos, mis proyectos que tengo sobre tu vida son mucho más grandes de lo que tú me estás contando. La función de orar no es que usted y yo vamos a influenciar a Dios para cambiar sus designios, sus propósitos, su naturaleza. Es para que mi propia naturaleza sea sometida a la voluntad del Padre, para cambiar nuestra existencia, para cambiar nuestro presente, para cambiar nuestro mañana, para influenciarnos nosotros mismos. Orar, la función que tiene orar no es influenciar a Dios para que cambie su naturaleza, es para cambiar nosotros. Escucha lo que le pasó a un hombre que oraba continuamente, que se entrevistaba con Dios. Acompáñame al libro de Éxodo capítulo 34 versículo 29. Éxodo 34 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Yo quiero que subrayes esa frase. Él descendía de haber tenido una entrevista. Él descendía de haber tenido intimidad con Dios. Dice, y él no sabía que la piel de su rostro, la piel, el resultado de lo que estaba sucediendo en su interior era reflejado exteriormente. Cuando te metes con Dios, algo va a pasar, algo va a cambiar, algo va a ser transformado, que no te vas a dar cuenta cómo, cuándo, dónde, pero el Espíritu te va a decir: en el momento en que te conectas con mi presencia, hay un cambio, hay una transformación, hay una bendición, hay un renuevo. Él venía con las 2 tablas del testimonio, 2 tablas del testimonio en su mano. Las 2 tablas del testimonio en su mano. Tú traes el testimonio de Dios, tú traes la palabra de Dios en tus manos para hacer como acciones, no como un pensamiento. No, en tu mano yo voy a hacer lo que Dios está diciendo que yo haga, porque Moisés traía las 2 tablas del testimonio en su mano. Acción, vamos, coloca acción a lo que dices que crees de Dios y en Dios, no como un pensamiento de cambio, no, una acción que renueva, una acción que abre los cielos, una acción que genera milagros, una acción que te trae a ti un resultado. No sabía que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. No son los mandamientos, no es la instrucción, no es no hagas esto, no te comas, no te vistas, no fumes, no bailes, no tomes. No, yo voy a hablar con Dios, y en la medida en que yo me meta a hablar con Dios en intimidad, algo va a suceder, algo va a ser transformado en mi interior, que va a hacer que yo tome acción con los mandamientos de Dios y los traiga sobre mis manos para hacer, para cambiar, para renovar. No creas que eres cristiano para que Dios te ame. No eres cristiano para que Dios te ame. Déjate amar por Dios para que lo conozcas a Él. Déjate amar por Dios para que conozcas a Dios. Tú no vas a ser, tú no te vas a meter a ser cristiano para que Dios te ame. Dios te ama porque envió a su Hijo a la tierra para morir aquí, para amarte. Déjate amar por Dios. Escucha lo que dice segunda a Corintios 5:14. Segunda a Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Porque luego todos moriremos. Porque cuando el amor me constriñe, yo voy a dejar de hacer cosas malas, de mentir, de engañar, de robar, de adulterar, de pensar que viene el fin de semana. Llegó el fin de semana, el cuerpo lo sabe, voy a rumbear. No, llegó el fin de semana, mi espíritu lo sabe, voy a salir a congregarme, a orar, a interceder, a pedir, a decirle al Señor: cámbiame. Yo no quiero ser la persona que he venido siendo. Yo voy a obtener un cambio
cambio, una transformación por tu presencia. Voy a venir con el testimonio en mis manos. Por eso el amor de Cristo me va a constreñir desde adentro hacia afuera. Va a ser un impacto, un cambio, una transformación, un renuevo en mi espíritu, que la gente va a decir: algo Dios hizo con esta persona. Sí, el amor de Dios se me metió. Entendí que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo revelado en la cruz del Calvario, cuando lo dejó todo y me dijo: vengo para darte vida eterna, lo recibo en el nombre de Jesús. No importa el diablo que se levante, escúchame, porque toda la oscuridad del infierno mismo que pueda rodearte no podrá apagar la luz de Dios, el propósito, el destino profético que Dios tiene para tu vida. Solo permítele a Él que hable, que te transforme, que tenga relación, que tenga intimidad contigo, y eso te va a llevar a un grado mayor de intimidad, de intensidad. Aunque el infierno, escúchalo bien, aunque el infierno se levante en tu contra, aunque todos los demonios, aunque todo el universo confluya en tu contra, no van a poder apagar el propósito, el diseño, el plan, el destino profético que Dios tiene para tu vida. Bíblico, claro que es bíblico. En el libro de Job nos narra la historia de un hombre llamado Job. Job capítulo 1 dice: era recto, perfecto, temeroso de Dios, y el diablo estaba allí para dañarlo. Pero Dios estaba para bendecirlo, para cubrirlo. Y cuando pasó toda una de esas circunstancias que vinieron a su vida para hacerlo renegar del amor, del poder, de la misericordia de Dios, él se mantuvo íntegro. ¿Y cuál fue el final de la historia en la vida de Job? Dice Job capítulo 42, yo voy a leerte 3 versículos. 42, 1, 2 y 3. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, Señor. Sí, yo sé que todo lo puedes hacer. En tu tiempo, Dios, todo puedes hacer. Me voy a meter en intimidad contigo, porque tengo un pedido sobre mi familia, sobre mi generación, sobre la salud de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, de un vecino, no sé de quién, pero tengo un pedido. Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. A veces he pensado cosas que no te agradan, a veces he pensado cosas que no te bendicen. No solamente las he pensado, sino he llegado a disfrutarlas en el pensamiento. Te he engañado en el pensamiento, he sido adúltero en el pensamiento. Dios, no hay pensamiento que se esconda de ti. Perdóname, porque he pensado el mal en contra de mi vecino llamado enemigo. He pensado mal y pensando en ese mal lo he disfrutado. Pero el disfrute me abre el infierno. Ahora te pido perdón, Dios, porque no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El que oscurece el consejo sin entendimiento se llama diablo. Pero yo no he venido para que el diablo tome posición. Yo he venido para que Dios resplandezca en mi ser. Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Dios, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora enséñame, Dios, enséñame, porque hay algo superior, hay algo más grande. Tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Abre mis ojos para verte, para disfrutarte. Por tanto me aborrezco en polvo y ceniza. Vamos, comienza a orar. Job 42, versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando ores, la palabra, la revelación de Dios va a venir sobre tu vida para decirte qué vas a hacer. Vas a seguir orando, vas a seguir intercediendo por todos los que te han levantado un dedo, una calumnia, una crítica, una murmuración. Pero Dios te va a cambiar. Cuán importante es llenar mi mente, mi corazón, mi alma con la palabra de Dios, porque ahí es donde se van a generar los milagros. Ahí es donde el cielo se va a abrir, los cielos se van a quebrar sobre mi vida. Oh Dios, en el nombre de Jesús, quiebra los cielos, así como dice tu palabra, Dios.
porque yo me voy a llenar en fe para hacer mover, Señor, los imposibles y traer posibles, traer bendición, traer gloria. La palabra dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora esta pequeña idea de Dios que yo tenía se abre, se expande y comienza a generarse un impacto de átomo sobre mi existencia, sobre mi generación, que me abre destino de eternidad, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Voy a comenzar a conectarme con lo que el reino de los cielos está soltando, y cosas maravillosas que antes no tenía voy a comenzar a obtenerlas. Cosas que nadie había disfrutado, yo voy a comenzar a disfrutarlas, porque me conecto con la esencia de lo que Dios tiene, con la esencia de Dios para mi vida. Voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque la palabra me dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora estoy convencido de que Dios va a hacer. Ahora estoy convencido de que Dios va a sanar. Ahora estoy convencido de que Dios sí me ama. Me voy a conectar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosas maravillosas Dios va a comenzar a hablar. Vamos, recuerda que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Recuerda Isaías 55, 8 y 9. Dios tiene pensamientos sobre tu vida que te van a transformar. Van a bendecir tu generación, tu mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.